El siguiente video es para enseñarles cómo integrar una cita textual en una redacción. En este caso específicamente para que les sirva para integrarla en el cuerpo del ensayo que ustedes están redactando. Voy a colocar un ejemplo en base a un tema y un texto que yo voy a utilizar, del cual voy a extraer ideas para incluir en lo que yo estoy redactando. Entonces, ¿cuáles son los elementos que yo voy a utilizar? Primero, voy a desarrollar un tema que tiene que ver con las causas del quiebre democrático de 1973 en Chile. Ese es el tema que yo voy a usar para hacer el ejemplo. El texto que yo voy a usar es uno que incluso yo se los envié, que es un extracto del libro Historia Mínima de Chile de Rafael Sagredo Baeza, donde él toca este tema en su texto, por lo cual me puede entregar antecedentes a mí para yo poder desarrollar la idea que estoy trabajando. Entonces, ¿qué es lo que yo llevo hasta el momento redactado? Que la crisis política ocurrida en Chile en el año 1973 tiene diversos antecedentes y causas. Dependiendo del ámbito desde el cual analicemos el panorama, podemos encontrar una serie de situaciones que van a ir generando las condiciones para concluir en el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Yo aquí ya hice como mi enunciado de lo que yo voy a desarrollar y lo que continúa es que ya tengo que empezar justamente a hablar de cuáles serían las causas. Entonces yo para obtener algunos antecedentes voy a alguna fuente que me entregue esta información. En este caso, como les dije, voy a recurrir al libro Historia Mínima de Chile. Yo revisando encontré un aspecto en la página 250 del libro donde él hace referencia a los antecedentes y causas que se relacionan con la crisis de 1973. Entonces aquí específicamente yo ya destaqué que en este párrafo de acá, en estos dos, él hace referencia a antecedentes que a mí me sirven para yo poder desarrollar el tema que estoy escribiendo. Entonces, ¿qué dice él en su texto? Dice, por ejemplo, la crisis de 1973 tiene variados antecedentes y múltiples causas. Sin embargo, uno de los factores fundamentales para explicarla fue la pérdida de confianza en el sistema democrático que mostraron los grupos sociales y políticos de la época. Aquí él me define a mí un antecedente que él cree que fue fundamental justamente para el suceso que yo estoy desarrollando. Después, ¿qué dice más? Para la izquierda se trataba solo de una democracia formal que no era tal en la práctica, puesto que si bien existían derechos políticos para la gran mayoría de la población, en materia económica y social subsistían grandes y graves desigualdades. Para la clase media, las reivindicaciones de los sectores populares materializadas en el poder de la unidad popular significaban una amenaza frente a la cual muchos estuvieron dispuestos a sacrificar la democracia si con ello frenaban las aspiraciones populares. Finalmente, un sector importante de la derecha y los sectores más acomodados desde el momento mismo en que Allende llegó al poder estuvo dispuesta a renunciar a la democracia con tal de mantener su situación y privilegios. Entonces aquí si se dan cuenta, él nombra varios antecedentes desde el plano político, económico y social. Después de leer el texto, lo que voy a tomar de este autor es sobre la población de la época y cómo hay grandes diferencias entre lo que es el sector popular y la clase media respecto a su situación durante el gobierno de la Unidad Popular. Entonces, por ejemplo, yo, ¿qué haría? Partiría redactando acá, en el siguiente párrafo, de esta forma. Entre los antecedentes podemos señalar que se presentaban grandes diferencias político, económico entre las clases sociales de la época. Ahora, yo aquí ya estoy enunciando algo. Yo estoy diciendo que en la época habían diferencias político-económico entre los grupos sociales. Ahora, ¿cuál es la idea de utilizar la cita? ¿Qué sería importante extraer de acá para poder nutrir mi texto? Entonces yo de acá, por ejemplo, ¿qué sacaría? Acá, cuando dice, para la izquierda se trataba solo de una democracia formal, que no era tal en la práctica, puesto que si bien existían derechos políticos para la mayoría de la población, en materia económica y social subsistían grandes y graves desigualdades. Para la clase media, las reivindicaciones de los sectores populares materializadas en el programa de la UP significaban una amenaza, frente a la cual muchos estuvieron dispuestos a sacrificar la democracia si con ello frenaban las aspiraciones populares. Entonces, toda esta parte de acá me sirve para hablar justamente de estas diferencias que habían dentro de la población. Entonces, ¿qué hago yo? Agrego mi cita acá, coloco, abre comillas, y escribo esa cita en el texto que yo estoy haciendo. De hecho, acá antes de seguir mi cita yo podría hacer una explicación para que esto quede dentro del texto, porque
esta característica tiene que ver con la mayoría de la población, que es el sector popular de la población. Entonces puede ser que yo agregue aquí para explicar esa cita también. Aquí, cuando cierro comillas de la cita, tengo que colocar la referencia de dónde saqué yo esto. Entonces, ¿qué coloco yo? El apellido del autor, Sagredo, coma, y el año en que fue hecho el documento. Y yo la edición que estoy leyendo es del año 2014. ¿Qué queda claro acá? Que esta idea no es mía, sino que yo la saqué de un autor y este autor a mí me respalda. Ahora, ¿qué puedo hacer acá yo? Porque solamente estoy hablando de un sector y tengo que evidenciar de quién estoy hablando. Voy a volver a leer el texto. Siempre es bueno esto, de que lo que uno va escribiendo lo vuelva a leer. Entonces dice, entre los antecedentes podemos señalar que se presentaban grandes diferencias político-económicas entre las clases sociales de la época. Entonces aquí viene mi cita. Para la izquierda se trataba solo de una democracia formal, que no era tal en la práctica, puesto que si bien existían derechos políticos para la mayoría de la población, en materia económica y social subsistían grandes y graves diferencias. Entonces aquí puedo yo agregar, es así como los sectores populares pedían una reivindicación de sus derechos y mayor igualdad. Entonces yo a partir de esa cita yo puedo concluir eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo aquí hablo de clase social, entonces qué importante que también me refiera a la otra clase social. Entonces acá hay una segunda parte del texto que me sirve justamente para referirme a otro grupo social que tiene que ver con la clase media, que dice acá. Cuando dice, para la clase media, las reivindicaciones de los sectores populares materializadas en el programa de la UP significaban una amenaza, frente a la cual muchos estuvieron dispuestos a sacrificar la democracia si con ello frenaban las aspiraciones populares. Finalmente, un sector importante de la derecha y los sectores más acomodados desde el momento mismo en que Allende llegó al poder estuvo dispuesto a renunciar a la democracia con tal de mantener su situación y privilegio. Entonces, aquí, ¿qué puedo colocar yo para continuar mi idea? Coloco. Por otro lado, los sectores acomodados de la población no compartían el sentir de los sectores más pobres, coma. Y aquí, ¿qué hago yo? Agrego mi cita para justificar eso. Y lo que voy a agregar es este pedazo que está acá, donde habla de clase media y los sectores más acomodados. Entonces, ¿qué puedo agregar yo acá? Agrego. Entonces aquí, hasta aquí pongo mi cita, coloco la referencia. Insisto, esto es para como explicar que esta cita, este pedazo lo dice este autor, ¿ya? Y yo la estoy rescatando. Y tengo que después cerrar esta idea, no tiene que quedar abierta. Voy a volver a leer, siempre es bueno. Por otro lado, los sectores acomodados de la población no compartían el sentir de los sectores más pobres. Para la clase media, las reivindicaciones de los sectores populares materializadas en el programa de la UP significaban una amenaza, frente a la cual muchos estuvieron dispuestos a sacrificar la democracia si con ello frenaban las aspiraciones populares. Entonces aquí yo puedo sacar una conclusión. De esta forma, se puede señalar que los sectores con mejor situación económica del país fueron partidarios de que se terminara el gobierno del presidente Salvador Allende por el medio que fuera necesario. Entonces, ahora, ¿por qué yo llego a esa conclusión? Porque lo que dice el autor es que incluso estos sectores querían sacrificar la democracia. De hecho, podría haber concluido otra cosa, podría haber puesto que incluso ellos estaban de acuerdo con usar medidas que fueran antidemocráticas, pero lo quise colocar más así como un poco más abierto, porque si yo sigo desarrollando el tema, esa conclusión a lo mejor la podría sacar más adelante. De esta forma, yo genero una idea y tengo fuentes que respaldan mi idea. Yo cuando genero un texto, la idea es que no diga las cosas solo por decir, sino que aplique mis fuentes de información que dan seguridad y dan certeza de la información que yo estoy poniendo en el texto. ¿Cuál es la idea? Que sus argumentos cuando los estructure considerando estos aspectos. Por eso yo en varias correcciones les he sugerido qué textos ustedes podrían leer para tener el respaldo de lo que están señalando. Y dependiendo del texto que utilicen, también va a ser cómo se hace la referencia. También, si se dan cuenta, cuando utilicé la cita yo no nombré al autor que lo dice, porque el autor queda de por sí esclarecido cuando yo hago la referencia, pero de repente yo podría haber nombrado al autor, así como el historiador Rafael Sagredo señala en su texto que hay algunos que lo han puesto. Eso también se puede hacer, pero también se puede hacer de esta forma, que es simplemente incluir la idea, colocar la referencia. Lo importante es que siempre esto vaya acompañado de un análisis. Si se dan cuenta, miren, acá está la cita y después yo explico la cita. Está conectada al texto y a lo que yo estoy explicando. Acá después también yo hago un preámbulo primero para después integrar la cita. Entonces ahí está, después está la cita y por último aquí está mi explicación. De esta forma el texto va teniendo sentido y usted se va respaldando.
Eso, chicos, espero que les sirva este tutorial. Igual cualquier duda, consulta sobre si es que leyeron algo que no lo entienden muy bien, ustedes me pueden escribir o hablar directamente por el Instagram y yo ahí les puedo ir como dando sugerencias y dando ejemplos. No hay ningún problema en eso, siempre estamos en disposición hacia ustedes. Saludos y que estén bien.